Muy bien, sean bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso Análisis Financiero para la toma de decisiones empresariales, nivel experto. Muy bien, voy a ocultar la imagen un momento para que se vea toda la presentación. Y vamos por partes, como dice el ecualizador. Bien, ¿cuál es la importancia de conocer el punto de equilibrio? ¿Cuál es la importancia de conocer el punto de equilibrio? ¿Será relevante conocer el punto de equilibrio en una empresa? Pregunto, ¿qué dicen ustedes, señores? ¿Es una pregunta relevante o no? Supongan ustedes que están entrando de gerente a alguna empresa, ¿no es cierto? Quizás una de las primeras preguntas que ustedes hagan es ¿cuál es el equilibrio de la empresa y cuán alejado están de ese equilibrio? O sea, una pregunta relevante es determinar cuál es la cantidad de equilibrio, es decir, cuál es la cantidad mínima que debe la empresa vender para poder cubrir sus costos fijos. Es una pregunta relativamente importantísima, conocer la cantidad de equilibrio. Y luego preguntarse cuánto venden actualmente. Es decir, y lo que siempre debemos buscar en el campo empresarial es que nos alejemos lo más que podamos del equilibrio. Es decir, que la cantidad que una empresa vende se aleje del equilibrio. Entonces, esta pregunta la hice a la inteligencia artificial y esta fue la respuesta que me dio. ¿Para qué nos sirve el punto de equilibrio? Nos dice que, primero, es importante para la gestión financiera, o sea, sirve para la gestión financiera. Es decir, es fundamental para la toma de decisiones en cualquier negocio. Y acá me da una explicación de lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de ventas o ingresos totales que son iguales a los costos totales. Es decir, me está diciendo que en el equilibrio, el ingreso total de la empresa es igual al costo total de la empresa. ¿Qué más me dice? En otras palabras, es el punto en el cual la empresa no gana ni pierde dinero. Ahora, ¿para qué me sirve? Me sirve para tomar decisiones estratégicas. El punto de equilibrio proporciona información clave para la toma de decisiones estratégicas, como para establecer precios de productos o servicios, determinar el nivel de producción necesario, evaluar la viabilidad de nuevos proyectos e inversiones, planificar la expansión o reducción de las operaciones. También nos sirve para evaluar la rentabilidad. Cada uno de estos puntos que quizás a simple vista no estén tan claros, lo vamos a desarrollar a continuación. Entonces, ¿para qué me sirve el punto de equilibrio? Y para tal efecto, obviamente, nosotros vamos a hacer algunos casos prácticos en Excel para ilustrar la teoría con la práctica. Pero veamos algunos conceptos importantes. ¿Cuál es el contenido para el día de hoy? ¿Qué veremos el día de hoy? La temática que vamos a ver ahora en esta sesión, vamos a hablar del punto de equilibrio, vamos a hablar de los riesgos operativos y financieros desde el punto de vista empresarial. Entonces, ese es el objetivo de esta sesión. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar esta sesión, se espera que todos ustedes tengan claro lo que es el punto de equilibrio, cómo se calcula y para qué sirve. Lo mismo el riesgo operativo y lo mismo el riesgo financiero. Ese es el objetivo para la sesión del día de hoy. Vamos por partes. Algunos conceptos importantes. Análisis del punto de equilibrio. O sea, ¿para qué nos sirve hacer un análisis del punto de equilibrio? Veamos, veamos lo que nos dice Gigman. ¿Alguien me podría ayudar con la lectura, por favor? Licenciado, yo lo ayudo. Gracias.
Análisis del punto de equilibrio. Indica el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos y permite evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de venta. Se conoce también como análisis de costo, volumen y utilidad. Muchas gracias. Miren, indica el nivel de operaciones que se requiere para cubrir sus costos. En otras palabras, me está diciendo cuánto debo vender, cuánto debe vender, para qué, para qué, cuánto debo vender, para qué, para cubrir mis costos. ¿Pero qué costos? Fundamentalmente se refieren a los costos fijos. Recuerden ustedes la primera clase que tuvimos. Si tenemos nosotros un precio de venta de 10 unidades monetarias, si tiene usted un costo variable de 5, usted con solamente vender una unidad, o sea, si usted vende una unidad, con la venta de una unidad ya está cubriendo su costo variable. Es decir, con la venta de una unidad está cubriendo el costo variable. Como lo habíamos hablado, por ejemplo, si usted se dedica a vender celulares, ¿no? O vender café, usted vende un café y en este café está el costo variable. Fíjense, está el envase, está el contenido, están las etiquetas, el envase es la tapa. Entonces, con la venta de un café recuperamos el costo variable. Con la venta de un café. Pero ¿será que con vender un café cubrimos los costos fijos? Es decir, cubrimos el alquiler, los servicios básicos. Para nada, ¿no, señores? Es decir, nosotros debemos determinar el volumen de ventas necesario, por eso el nombre, ¿no? Volumen, debe estar ahí la palabra volumen, nivel de operaciones necesarios para cubrir los gastos operativos o también llamados los costos fijos. Entonces, fíjense que el problema de la empresa no es cubrir los costos variables, porque se cubre con la venta de una unidad. El problema es cuánto debo vender en cantidad para poder cubrir los costos fijos. Eso es lo que menciona. Ahora, en la literatura de costo para toma de decisiones, en la literatura de costo para toma de decisiones se le conoce como análisis de costo, volumen, utilidad. Es decir, en la literatura de costo para toma de decisiones, ya ustedes saben que hay literatura que habla de costos, exclusivamente en un costo gerencial, o sea, costo para tomar decisiones. No el costo de contabilidad y costo que aprendemos en la universidad, sino un costo, un costeo más gerencial. Ahora bien, nosotros lo que vamos a ver ahora es el punto de equilibrio operativo. Fíjense que el concepto de punto de equilibrio operativo, ¿cuál es? Es el nivel de ventas que se requiere para cubrir los costos operativos. Es decir, ¿cuánto deberíamos vender como empresa para poder cubrir nuestros gastos operativos? Entonces, por si acaso, UAI significa utilidad antes de intereses e impuestos. Antes de intereses e impuestos, nosotros lo conocemos más como resultado operativo, ¿no? O quizás lo conocemos más como utilidad operativa. Entonces, cuando hablamos nosotros de punto de equilibrio operativo, nos referimos a cuánto deberíamos vender, ya sea en valores monetarios o ya sea en unidades. ¿Para qué? Para que nuestro resultado operativo o utilidad operativa sea cero. Veámoslo, estos conceptos desde una perspectiva gráfica. Veamos a ver. Miren ustedes, si nosotros trazamos un eje de coordenadas, en el eje X vamos a colocar la cantidad vendida y en el eje Y vamos a colocar los ingresos y también los costos en valores monetarios, tanto ingresos como costos. Nosotros aquí nos podríamos trazar la ecuación de ingreso. Recuerden ustedes que el ingreso, por definición, ¿cómo calculamos el ingreso? Multiplicando el precio de venta por la cantidad. Noten ustedes que el precio de venta es una variable constante, es un número dado, como 10, 20 o 30, y lo que varía es la cantidad. Es decir, que estamos hablando de que el ingreso depende
¿De qué? El ingreso depende de la cantidad. Y existe una relación lineal. ¿Qué quiere decir relación lineal? En la medida que usted venda más, va a tener más ingreso. Entonces, esta recta representa el comportamiento del ingreso en función de la cantidad. Noten ustedes también que el ingreso parte desde el origen. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, cuando una empresa no vende nada, cuando una empresa no vende nada, o sea, cuando su nivel de ventas es cero, el ingreso de esta empresa también va a ser cero. Es decir, si usted no vende nada, su ingreso va a ser cero. Esa es la explicación de por qué el ingreso parte desde el origen. Pero sin embargo, si nosotros trazamos la ecuación de costos, el costo total a qué es igual. Vean que es igual al costo variable unitario por la cantidad vendida más los costos fijos. Recuerden ustedes que el costo variable unitario es un valor monetario como 2, 4, 5. Los costos fijos también son valores monetarios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo el costo total, efectivamente, pero el costo total en función de qué? En función de la cantidad vendida. Es decir, en la medida de que una empresa venda más, va a tener más costos totales, porque recuerden ustedes que existen costos que se mantienen constantes. Entonces, noten también ustedes que la recta de costos no parte del origen, parte de un punto muy por encima del origen. ¿Por qué se da esto? Resulta ser que si una empresa no vende nada, es decir, si una empresa tiene una cantidad vendida igual a cero, si la empresa no vende nada, igual va a tener pues costos fijos, ¿no es cierto? Si usted en su emprendimiento, en un mes determinado, las ventas son cero, por X motivo, piensen en la pandemia, no muchos negocios cerraron totalmente en la pandemia, o sea, sus ventas fueron cero, pero igual tenían que pagar costos fijos, o sea, cuando las ventas son cero, el costo total de la empresa no es cero. Cuando una empresa no vende nada, sus costos totales van a ser igual a sus costos fijos. Señores, ¿hasta aquí se entiende lo que estoy explicando? Sí, Genial. Ahora, cuando nosotros hablamos del equilibrio, ¿de qué estamos hablando? De esa intersección, o sea, desde el punto de vista gráfico, el punto de equilibrio que es tal cual, un punto, fíjense como lo estoy señalando ahí, un punto en el cual se intersecta tanto la ecuación de ingreso con la ecuación de costo, es una intersección. El punto de equilibrio es la intersección entre la ecuación de ingreso y la ecuación de costo. Por eso se llama punto, ¿no? Punto, y un punto es la intersección de dos rectas, ¿no es cierto? Entonces ese es la definición de punto. Y aquí tenemos el punto de equilibrio. Este lugar es la cantidad de equilibrio en unidades físicas y en esta parte encontramos el equilibrio pero en unidades monetarias. Es decir, que el punto de equilibrio lo podemos observar desde el lado físico, es decir, cuántas unidades tenemos que vender, como también lo podemos explicar desde el lado monetario, es decir, cuánto en valores monetarios, cuánto de bolivianos, cuántos pesos, cuántos reales necesitamos vender. ¿Para qué? Para cubrir estos costos fijos. Entonces, una empresa, una vez que conoce su punto de equilibrio, una vez que determina su punto de equilibrio, una vez que determina su cantidad de equilibrio, la cantidad de equilibrio para cualquier emprendimiento nuevo se traduce en la meta primaria. Es decir, las empresas que buscan alcanzar el equilibrio cuando están iniciando sus operaciones. Las empresas buscan alcanzar el equilibrio cuando están iniciando sus operaciones. El equilibrio se transforma como la meta primordial, la meta básica de cualquier empresa. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de emprender, me entenderá que cuando uno emprende un negocio, uno no espera tocar el cielo con las manos en el primer mes ni en el segundo. Uno espera cubrir sus costos fijos. Si uno cubre sus costos fijos, está feliz. Es decir, la meta primaria de cualquier emprendimiento es cubrir los costos fijos. Ya en el tiempo, uno busca alejarse del equilibrio. Es decir,
mientras más nos alejemos del equilibrio, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo mágico. Cuando usted se aleja del equilibrio, ¿qué va a pasar? Algo maravilloso. Fíjese que es una zona verde. ¿Por qué una zona verde? Porque es una zona donde los ingresos superan a los costos. Sin embargo, cuando operamos por debajo del equilibrio, estamos en una zona roja. ¿Por qué? Porque por debajo del equilibrio, los costos están por encima de los ingresos. Entonces, toda empresa busca alejarse del equilibrio. Alejarse del equilibrio. Mientras más lejos del equilibrio estemos, es mejor. Y acá viene un concepto que más adelante lo voy a profundizar un poco más, pero dado que tengo el gráfico, es importante hacer algunas aclaraciones, ¿no? Entonces, acá viene el tema del concepto de riesgo operativo. Un concepto de riesgo operativo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo operativo hace referencia a las operaciones de una empresa. Hace referencia a las operaciones de la empresa. ¿Y cuál es el riesgo operativo en términos sencillos? El riesgo operativo es la probabilidad, ¿no? ¿La probabilidad de qué? De no vender lo suficiente. ¿Para qué? Para cubrir los costos fijos. ¿Cuál es el riesgo operativo? La probabilidad de que usted no venda lo suficiente para cubrir sus costos fijos. Entonces, todas las empresas están expuestas a riesgo operativo. ¿Por qué? ¿Por qué todas las empresas están expuestas a riesgo operativo? Porque todas las empresas pues tienen costos fijos. Entonces, el riesgo operativo hace referencia a que cuán probable es que no vendamos lo suficiente para llegar a cubrir nuestros costos fijos. Entonces, mientras una empresa se aleje del equilibrio, si una empresa se aleja del equilibrio, mientras más se aleje del equilibrio, la empresa va a tener menos riesgo operativo. Entonces, pero si la empresa se aproxima al equilibrio, es decir, se acerca al equilibrio, su riesgo operativo aumenta. Me explico. Si una empresa actualmente tiene una cantidad de equilibrio de 10, ¿ya? Veamos dos escenarios. ¿Qué pasaría si actualmente esta empresa, ¿cuánto vende? Vamos a asumir que actualmente la empresa venda 12 unidades. Vean ustedes, la empresa actualmente vende 12 unidades, pero su equilibrio es 12. Yo le pregunto a todos ustedes, si venden 12 y su equilibrio es 10, cualquier fluctuación del mercado, cualquier aspecto negativo que se dé en el macroentorno o en el microentorno, va a hacer que esta cantidad vendida baje y quizá baje por debajo de 10. Es decir, mientras más cerca estemos del equilibrio, vamos a ser más sensibles a un posible cambio en la venta. Pero sin embargo, si la empresa, por ejemplo, su equilibrio es 10, pero en actualidad su equilibrio es 10, pero en actualidad la empresa vende 20 unidades. Es decir, en actualidad la empresa vende 20 unidades. Pregunto, si su equilibrio es 10 y vende 20, ¿qué significa eso? Que esta empresa tendría que caer 50% sus ventas para poder llegar a 10, ¿no, señores? Es decir, en otras palabras, que mientras usted más aleje el equilibrio, reduce la probabilidad que las ventas caigan por debajo del equilibrio. ¿Se entendió, señores, la lógica de lo que acabo de explicar? Sí. Perfecto. Genial. Entonces, este gráfico lo hemos visto desde el punto de vista matemático, pero veámoslo desde el punto de vista de las ecuaciones. Entonces, es importante poder entender cómo se determina la cantidad de equilibrio desde el punto de vista matemático. A ver, partamos de la ecuación de ingreso. El ingreso, ¿a qué es igual? Es igual al producto de precio de venta por cantidad vendida.
Y el costo es igual a ¿qué? Al costo variable unitario por la cantidad vendida más el costo fijo. Ahí ustedes tienen la ecuación de costos y la ecuación de ingresos. Aquí tenemos la ecuación de ingresos y acá ustedes tienen la ecuación de costos. Muy bien. Entonces, el equilibrio se va a dar cuando el ingreso se iguala al costo total. O sea, el equilibrio se va a dar cuando el ingreso se iguala al costo total. Y el ingreso total, ¿a qué es igual? Al precio de venta multiplicado por la cantidad. Y el costo total, ¿a qué es igual? Al costo variable multiplicado por la cantidad más el costo fijo. Ya tenemos nosotros una ecuación, y en esta ecuación lo que es una variable a determinar es la cantidad vendida. O sea, la cantidad vendida se transforma en nuestra variable en esta ecuación. Entonces nosotros queremos encontrar o despejar esta cantidad vendida. ¿Qué hacemos? Por matemáticas decimos, ok, si esto está sumando, lo mandamos al otro lado a restar. Todo lo que suma, fíjense que esto de aquí está sumando, va a pasar acá a restar. Y el costo fijo, nada, lo dejamos ahí nomás. Ahora recuerden ustedes, por matemáticas sabemos que cuando exista una variable que sea igualita, es decir, cuando exista una variable que sea igual, recordemos la parte básica de nuestra formación como bachiller en humanidades, por ejemplo, AX más A, ¿qué hacemos nosotros? Factorizamos la A y me quedaría X más 1, o sea, estoy factorizando la A. Entonces aquí yo puedo factorizar la cantidad. ¿Y qué me quedaría dentro? El precio de venta menos el costo variable igual al costo fijo. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente lo que he hecho es factorizar la cantidad vendida. Una vez factorizada la cantidad vendida, yo quiero despejar la cantidad vendida. Yo quiero despejar. Y como esto de aquí está multiplicando, todo lo que multiplica por ecuación pasa al otro lado de dividir. Y fíjense que cambié de nombre. Ya no se llama cantidad vendida, se llama cantidad de equilibrio. Y esto que estaba multiplicando ha pasado al otro miembro a dividir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, señores? Tenemos una formulita matemática que me permite determinar la cantidad de equilibrio. Entonces, la cantidad de equilibrio se define como el cociente que existe entre el costo fijo dividido entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Y aquí en la ecuación hay que entender lo siguiente. Y acá que vemos lo siguiente. Recuerden ustedes, la cantidad de equilibrio, ¿de qué depende? Primero, la cantidad de equilibrio, ¿de qué depende? Depende de los costos fijos. ¿De qué depende? Del precio de venta. ¿De qué depende? Del costo variable unitario. O sea, el costo fijo depende de estas tres variables. Ahora hago una pregunta a la sala. Las empresas, ¿qué buscan? ¿Que su cantidad de equilibrio baje o aumente? ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Qué buscan las empresas? ¿Que la cantidad de equilibrio baje o que la cantidad de equilibrio suba? Baje. Correcto, ¿no? Es decir, toda empresa, recuerden que cantidad de equilibrio es el esfuerzo, ¿no? O sea, la cantidad de equilibrio es el esfuerzo que hace una empresa o que tiene que hacer una empresa para cubrir sus costos fijos. Es la cantidad que tiene que vender como mínimo para cubrir sus costos fijos. Si esto es esfuerzo, obviamente la empresa que buscan hacer el menor esfuerzo posible. Es decir, toda empresa que lo que busca vender, hacer el menor esfuerzo en ventas para poder cubrir sus costos fijos. Ese es lo primero que tienen que tener en claro ustedes. Que el objetivo de la empresa es bajar el equilibrio, no aumentarlo. Ahora, para bajar el equilibrio, ¿cuál es la receta? Para bajar el equilibrio, la receta es, ¿sabe qué? Reduzca sus costos fijos, sea eficiente en costo, aumente en lo posible su precio y baje su costo variable. Es decir, si queremos nosotros hacer que nuestra cantidad de equilibrio baje, tengo que buscar la forma de qué? De reducir mis costos fijos. Buscar la forma de aumentar mi precio de venta y buscar la forma de reducir mis costos variables. Entonces, trabajando en estas tres variables, lo que tendríamos nosotros que lograr
es reducir la cantidad de equilibrio. Ahora, este equilibrio nosotros lo podemos expresar en unidades físicas, como en este caso, o también lo puedo expresar en valores monetarios. El punto de equilibrio, este es el punto de equilibrio en dinero, y este es el punto de equilibrio es en unidades físicas. El punto de equilibrio puede estar en unidades físicas o puede estar en valores monetarios. Señores, ¿hasta aquí todo bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Perfecto, genial. Continuando con la explicación, vamos a precisar algunos conceptos también que son importantes. Por ejemplo, el concepto de riesgo. Eventualmente, cuando nosotros escuchamos el concepto de riesgo, siempre lo asociamos a algo malo. Riesgo, peligro, ¿no es cierto? Pero en el campo financiero, cuando nosotros hablamos de riesgo, siempre el riesgo está asociado al tiempo. O sea, estamos nosotros en un momento cero y tenemos un momento futuro. Entonces, pensemos en una variable utilidad y pensemos en un horizonte de tiempo, pensemos en un mes. O sea, que tiempo sea igual a un mes. Tiempo igual a un mes. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Hacen una proyección de la utilidad. ¿Con cuánto vamos a cerrar de utilidad este mes? Entonces, una empresa se traza una utilidad meta para un determinado periodo. Pero ¿qué sucede? La utilidad de una empresa, o sea, la utilidad de una empresa, como lo vimos nosotros, como nosotros ya hemos elaborado un estado de resultados, sabemos que la utilidad de la empresa es que depende. Va a depender de la cantidad que venda, va a depender del precio que cobre, va a depender del costo variable, va a depender de sus costos fijos, va a depender de sus intereses que le tenga que pagar al banco, fundamentalmente de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, por ejemplo, que si mis ventas bajan, ¿no? ¿Qué pasaría si mis ventas bajan, por ejemplo? ¿Qué pasaría si mis costos suben? ¿Qué pasaría si mis costos fijos suben? Entonces, fíjense ustedes que usted tiene variables que pueden afectar a la utilidad, tanto de forma positiva como de forma negativa, pero también se puede dar el caso de que la venta de la empresa aumenten, que los costos bajen, que usted sea eficiente en costo también, claro, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar entonces en el futuro? En el futuro puede ser que le vaya terriblemente bien o puede ser que le vaya terriblemente mal. O puede ser también que usted se aleje un poquito de su meta. Es decir, pero también puede ser que esté por encima de su meta. Pero también puede ser que esté en un punto intermedio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en el futuro va a ocurrir un número muy grande de opciones o de resultados posibles. Dentro de esos resultados posibles, claro que sí, van a haber resultados que son buenos, ¿no? O sea, que tenga usted más utilidad de la meta, eso es bueno. Pero que tenga menos utilidad de la meta, eso es malo. Entonces, ¿qué es riesgo en realidad, no? Riesgo es una desviación. Riesgo es una desviación. Riesgo es, desde el punto de vista conceptual, riesgo es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que yo estoy esperando. O sea, yo espero un resultado futuro. Pero si espero 1 y obtengo 5, me estoy alejando de lo que espero. Mientras usted más se aleje de su resultado esperado, ya sea por encima o por debajo, estamos hablando de un mayor nivel de riesgo. Me explico. En el mundo académico, yo tengo aquí dos estudiantes, el estudiante A y el estudiante B. La nota máxima aquí es 100 en Bolivia. Entonces, suponga usted que el estudiante A tiene un promedio de 55 y el estudiante B
tiene un promedio de 75. Entonces, claramente, nosotros podemos decir que el estudiante A tiene un menor rendimiento en promedio que el estudiante B. O sea, B tiene un menor rendimiento. Pero si yo le digo a usted, el estudiante A tiene una desviación, ahorita le voy a escribir aquí, tiene una desviación de más menos 1. Y el estudiante B tiene una desviación más menos 25. ¿Qué quiere decir más menos 25, señores? Quiere decir que el estudiante B podría llegar a tener 100, pero también podría llegar a tener 50. El estudiante A podría llegar a tener 56 de nota, como podría llegar a tener 54. Yo le pregunto a ustedes, señores, ¿qué estudiante para ustedes es más riesgoso, el A o el B? ¿De acuerdo a El la A. pregunta? ¿El A es más riesgoso que B? Ya, tengo una respuesta. Me dicen que el A. ¿Alguien más quiere participar? El B, ingeniero. Ya, están en empate. ¿Alguien más? A ver, El B. el B ya 2. A ver, cerremos con la votación, 2-1. Bien, veamos qué pasa. Fíjense que A, en el peor de los casos, A pasa, ¿no es cierto? Porque tiene 55, en el peor de los casos podría tener 54. Pero B, en el peor de los casos, ¿cuánto tendría? O sea, 50. B, 100 es lo mejor, ¿no es cierto? Y lo peor sería 50. 50 es una nota de reprobación, ¿correcto? O sea, B es un estudiante más riesgoso. ¿Y por qué es más riesgoso? Porque tiene más desviación. Entonces, el riesgo nosotros lo miramos como una desviación respecto a un promedio. Pero fíjese usted que estos son datos históricos, promedio. Cuando nosotros hablamos de promedio y desviaciones, estamos hablando sobre el pasado. Y recuerden ustedes que si algo tiene las finanzas y algo que la diferencia las finanzas, la contabilidad, es que las finanzas es para el futuro. Entonces, en el futuro nosotros hablamos ya no de promedio. Nosotros en finanzas hablamos de valor esperado, o sea, cuánto esperamos obtener en el futuro. Cuando hablamos de valor esperado, estamos en el campo de las probabilidades, de la estadística inferencial. Es decir, entonces riesgo se reduce a lo siguiente, como es la probabilidad, escuchen bien esto, ¿no? Es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que nosotros esperamos. Eso es riesgo. Es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que nosotros esperamos. Entonces, riesgo no es nada malo, riesgo simplemente es una desviación respecto a lo que nosotros esperamos. Pregunto, señores, ¿se entendió el concepto de riesgo? Sí, hay una consulta, pero cuando Adelante. nos hablaba del tema de la desviación, quiero entender si esto se refiere más que todo a una desviación estándar dentro del valor esperado. Totalmente correcto. Una desviación respecto a la media. Totalmente correcto. Ok, Genial. Muchas gracias. Entonces, una vez que tenemos ya nosotros claro el concepto de lo que es riesgo, entonces ya tendremos que hablar al riesgo del negocio u operativo. Riesgo de negocio o riesgo operativo. Entonces, aquí tengo que hacer una precisión. Cuando ustedes, si alguno de ustedes trabaja en bancos o va a trabajar en bancos, o tiene experiencia en la banca está, cuando hablamos nosotros en banco de riesgo operativo, en banco nos referimos a riesgo de procesos, es decir, básicamente que en el proceso de las operaciones normales del banco no se pierda dinero, ¿no? Estamos hablando de riesgo operativo, está la gerencia de riesgo operativa. La gerencia de riesgo está viendo siempre mejores prácticas en tema de procesos. ¿Para qué?
para que no existan problemas de fuga de dinero, ¿no es cierto? Aquí en nuestro país hemos tenido varios casos de bancos, de funcionarios que se han extraído dinero, pero ¿es por qué? Porque han identificado un proceso débil del banco, en el cual ellos han aprovechado ese proceso débil del banco, en el cual no existían los controles necesarios ni suficientes, y obviamente pues han aprovechado, ¿no es cierto? Y no creo que sea el caso solamente de Bolivia, debe pasar en todas partes del mundo, imagino, en algunas partes más que en otras. Entonces, este riesgo operativo, riesgo de negocio, tiene otros matices y ustedes se van a dar cuenta cuando expliquemos las variables. Bien, veamos el concepto primero. Riesgo operativo. Fíjese, esto es lo que nos propone Beasley. Beasley es un libro de finanzas corporativas y nos dice que riesgo asociado a las operaciones de la empresa que pasa por alto los efectos del financiamiento. Miren ustedes, riesgo operativo es todo lo que se refiere a las operaciones del negocio. Riesgo operativo se refiere a todo lo que involucra el negocio en sí, todo lo que podría afectar al negocio. Quédese con eso mientras tanto, ahorita vamos a precisar un poquito más. Todo lo que afecta a la empresa, todo lo que afecta al emprendimiento. Piense usted, riesgo operativo es todo lo que podría afectar a qué. ¿A qué? Entonces usted piensa en lo siguiente, una manera sencilla de entender riesgo operativo, piense en esto. Piense en utilidad operativa. Piense en resultado operativo. Piense en utilidad antes de intereses e impuestos. Cuando nosotros hablamos de riesgo operativo, estamos hablando de resultado operativo. Estamos hablando de resultado operativo. Y piense, cualquier variable que afecte al resultado operativo, escuchen, cualquier variable que afecte al resultado operativo es una variable de riesgo operativo. Me explico. Recuerda usted que nosotros en la anterior clase hemos elaborado un estado de resultado. ¿El resultado operativo de qué dependía en nuestro modelo simple que hemos hecho? El resultado operativo depende de lo que usted va a vender, depende del precio, depende del costo variable unitario. ¿Y de qué depende? Depende de los costos fijos, fundamentalmente. Entonces, cualquier modificación de estas variables, podría afectar al riesgo operativo. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos a riesgo asociado a las operaciones, nos estamos refiriendo a la probabilidad de que nuestro resultado operativo tenga mucha desviación. Me explico. Vamos a asumir dos empresas. Una empresa A, ¿sí? Y una empresa B. Dos empresas diferentes. ¿Está bien? Entonces, aquella empresa que tenga mayor desviación del esperado, me explico. La empresa A espera un resultado operativo, ¿está bien? Bueno, acá le coloqué el resultado neto. La empresa A espera un resultado operativo y también la empresa B espera un resultado operativo, ¿correcto? Ambas empresas esperan un resultado operativo. Entonces, ¿cómo visualizo el riesgo? Si esta se desvía, si esta tiene mucha desviación respecto a lo que se espera, pero B, ¿qué pasa con B? B no tiene mucha desviación. Entonces, aquella empresa que tenga mucha volatilidad en su resultado operativo, va a tener pues más riesgo operativo que aquella empresa que no tenga mucha volatilidad en su resultado operativo. Entonces, si los resultados operativos son más o menos estables en el tiempo o tienen un comportamiento creciente, podemos decir que esta empresa no tiene mucho riesgo operativo, pero si su resultado operativo es muy volátil, entonces estamos ante una empresa que tiene que tiene más riesgo operativo, porque riesgo, recuerden que es una desviación. Y en este caso, cuando hablamos de riesgo operativo, la variable
en la cual nos estamos enfocando nosotros es en la variable resultado operativo. Señores, ¿se entiende la parte conceptual hasta aquí? Sí, hay una consulta también. Alan. No sé si nos podría tal vez dar algunos ejemplos de acuerdo al rubro de empresas que tengan mayor volatilidad en cuanto a riesgo operativo y otra que no. Ah, claro, excelente. Es una pregunta muy pertinente, Sergio. Sí, vamos a responder en la siguiente lámina. Ok, Genial, genial. Entonces, vamos continuando con las explicaciones. Por ejemplo, ya que entramos a un riesgo financiero, y fíjese, el riesgo financiero, para entender el tema de riesgo financiero, tenemos que entender el riesgo operativo. Si una empresa no tiene deuda financiera, si una empresa no tiene apalancamiento financiero, si una empresa no tiene deuda con el banco, el único riesgo que le afecta es el riesgo operativo. Pero ya, si la empresa ya tiene deuda, ya aparece un riesgo adicional, que se llama riesgo financiero. Y riesgo financiero, fíjense que cuando hablamos de riesgo en finanzas, siempre, es una probabilidad. Si riesgo operativo, nosotros podemos definir riesgo operativo como la probabilidad de qué, de no vender lo suficiente, ¿para qué? Para cubrir los costos fijos. Ese es el concepto de riesgo operativo. Entonces, ¿cuál es el temor en el riesgo operativo? No cubrir los costos fijos. Ese es nuestro temor, o sea, no llegar a cubrir los costos fijos. En el riesgo financiero, del punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la empresa, riesgo financiero es la probabilidad de que usted no pueda cubrir su cuota o la probabilidad de que usted no pueda pagar sus intereses. Entonces, el riesgo financiero es la probabilidad de que usted no pueda cubrir sus intereses. Entonces, ese es el temor de la empresa, ese es el temor. Entonces, cuando ya fíjense que ya riesgo lo estoy planteando desde una perspectiva de temor, probabilidad de que ocurra algo adverso para la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo financiero, como el concepto que nos propone Beasley, que nos dice este autor, Beasley nos dice, ok, miren, el riesgo financiero es parte del riesgo de los accionistas, o sea, riesgo del dueño. Dice, más allá del riesgo de negocio. Entonces, cuando una empresa tiene deuda financiera, ya tiene dos riesgos. Tiene el riesgo de negocio o operativo y tiene riesgo financiero. Ahora vamos a hablar de las variables que afectan al riesgo operativo. Miren, estas son las variables, y acá voy a responder la pregunta del colega. Por ejemplo, una de las variables, vean el concepto que está en la pared superior, ¿qué me dice? El riesgo de negocio depende de una serie de factores, de los cuales los más importantes son los siguientes. Primera variable, variabilidad de las ventas, volumen o precio. Entonces, si nosotros estamos en una industria donde el precio es altamente volátil, donde la cantidad de vendida es altamente volátil, entonces la empresa va a estar expuesta a un mayor riesgo operativo. Es decir, mientras más volátil sean las ventas o el precio, estamos ante un riesgo, ante un mayor riesgo operativo. Por ejemplo, acá les cito el ejemplo de Hotel Los Tajivos. La venta de los hoteles, pregunto, ¿será constante las ventas de los hoteles en un año o serán bastante cíclicas? ¿Qué nos dice nuestra lógica? Cíclicas, ¿no? Como el sector aéreo también. También, correcto, correcto. Entonces son sectores, seguramente si seguimos preguntándonos a nosotros mismos, van a aparecer muchos más ejemplos. Es decir, sectores donde las ventas, el volumen de venta es altamente volátil, o industrias donde el precio es altamente volátil, por ejemplo, el sector agrícola, el sector de agricultura,
que se dedican a este rubro, el precio no lo define una empresa, lo define el mercado. Entonces, en el sector agrícola, las empresas son precio aceptante. Es decir, el precio está variando, está fluctuando. En una campaña es un precio, en otra campaña es otro precio, porque lo definen los mercados internacionales a través de la oferta y la demanda. En consecuencia, son sectores donde la volatilidad del precio es elevada. En consecuencia, están expuestos a mayor riesgo operativo. Concluyendo esta variable, en la medida de que el sector esté expuesto a gran volatilidad tanto del volumen de ventas como del precio, quiere decir que esta empresa está más expuesta al riesgo de negocio o riesgo operativo. Otra variable que también es interesante verla es la variabilidad del precio de los insumos. Por ejemplo, acá he puesto una empresa famosa utiliza harina de trigo, ¿no es cierto? Es su principal materia prima, ¿correcto? Es su principal materia prima. Pero el trigo es un commodity, digamos, es un producto que se transa en los mercados internacionales. Por ejemplo, en la guerra que está sosteniendo Ucrania con Rusia, ustedes saben perfectamente o han escuchado que quiénes son uno de los principales productores de trigo, ¿cuál es? Ucrania, ¿no es cierto, señores? Sí. Correcto. Entonces, con el tema pues, de la guerra, medio que no creo que tenga ese país pues, interés en estar cultivando, ¿no es cierto? No puede dividir su fuerza laboral entre pelear su territorio o cultivar, digamos, ¿no? Ahorita ellos están en otra, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que por este tema el precio del trigo se ha disparado. El precio del trigo se ha disparado. Y obviamente hay industria como famosa que toma el trigo como materia prima, entonces le ha afectado mucho. Entonces, cuando la volatilidad del precio de los insumos es muy cambiante en el tiempo, la empresa está más expuesta al riesgo de negocio. Otra variable, esta variable, fíjense bien, es la capacidad de ajustar precios con base en los cambios de los insumos. A ver, parece que tiene un problema mi cámara, ¿no? O sea que a veces como si se congelara, ¿no es cierto? Pero ¿me pueden ver bien ahora mismo? Sí ¿Sí? se ve, solo se apaga cuando usted lee. Ah, Pero después, sí, cuando lee se apaga, pero se ve. gracias, gracias. Bien, mire, esto es interesante. Capacidad de ajustar los precios de los productos con base a cambios en el precio del insumo. Es decir, ¿qué nos dice la teoría, no? ¿O qué nos dice la lógica? La lógica me dice que si la materia prima de mi producto sube, sube mis costos. Y si suben mis costos, yo subo mi precio. Matemáticamente es simple, desde el punto de vista racional, es racional, ¿no es cierto? Si me cuesta más producir un bien o prestar un servicio, pregunto a todos ustedes, ¿es racional que suba precio desde el punto de vista matemático? Sí, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Pero la cosa es si lo vas a poder vender, ¿no? Subiendo tu precio y la competencia lo mantiene igual. Creo que ahí sería bajar los costos, tratar de bajar, ¿no? Los costos. Ah, correcto. Omar, es un tema también, o sea, no todo es tan lógico ni matemático. Hay que ver el tema también estratégico, ¿no es cierto? Claro. Hay que ver un tema estratégico, ¿no? Y acá tengo un ejemplo que seguramente ustedes tienen muchos ejemplos de estos, pero yo voy a citar uno de, de, de mi amigo. Tengo un compañero de la universidad que él emprendió una actividad, tiene una salteñería acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se llama Salteñería Uruguay. ¿Alguna vez ustedes han consumido una salteña Uruguay acá en Santa Cruz?
No. Ok, entonces eso me sirve para explicar el ejemplo. En un periodo de tiempo acá en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, tuvimos un problema con la harina. La harina comenzó a escasear, ¿correcto? ¿Recuerdan algunos? Sí. 3 años o 4 años atrás, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué pasó? O sea, eh, esta empresa, ustedes no la conocen y como no la conocen, digo un ejemplo, ¿conocen ustedes Flatinería Macas? Los que están en Santa Cruz. Sí, Ok, Santa Cruz, Flatinería Santa Cruz. sí, a mí Los Castores, también. perfecto, se ve que tienen gusto por las salteñas, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Subió, esta empresa no está compitiendo con los líderes, está por debajo de los líderes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Subió el insumo, uno de los insumos principales y el costo aumentó, y si el costo aumenta, baja el margen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Mi amigo decía, ok, yo no, y pucha, voy a subir mi precio, pero no puedo subir precio. ¿Y por qué no puede subir precio? Porque Hamaca no lo hizo. O sea, las grandes paletinerías no subieron precio. Entonces, él no podía ajustar sus precios, porque si ajustaba sus precios, ¿qué pasaba? Su precio de él se iba a pegar al precio de una hamaca. Entonces, ¿qué va a decir el consumidor racional? Ok, si no hay mucha diferencia entre hamaca y urubó en precio, pues prefiero consumir una hamaca, ¿no es cierto, señores? Y esa es quizás la realidad de muchas empresas, ¿no es cierto? Empresas que están con el rol de seguidor, no son líderes en su industria. Y como no son líderes en su industria, ellos no pueden ajustar sus precios de manera inmediata al incremento del insumo. Tiene que estar atento a qué hacen los líderes de la industria. ¿Se entendió el ejemplo, señores? Sí. Perfecto. Y la otra variable, son los costos fijos elevados. Es decir, si una industria tiene costos fijos elevados, pregunto yo, si una empresa tiene costos fijos muy elevados, ¿será que tendrá más riesgo operativo? Sí, ¿no? Claro. Correcto. Excelente. ¿Qué dice Aileen? No le escuché, le dicen, es que no sé si fue mi internet o su internet, pero se cortó una partecita. Claro, le explico nuevamente. Pregunto es, si una empresa tiene muchos costos fijos, ¿estará más expuesta a riesgo operativo? Sí, porque los costos fijos suman independientemente de la producción, ¿no? Entonces sí o sí hay que pagarlos. Es totalmente correcto, ¿no? Y acá, por ejemplo, voy a citar un ejemplo. ¿Alguno de ustedes conoce la Universidad Autónoma Gabriel Moreno? Sí, Genial. Entonces, la universidad pública, y cito el tema de las universidades porque también entiendo que también hay colegas que están en este curso, colegas que se dedican a la docencia. Entonces, ¿qué pasa? En la universidad pública existen los profesores que son profesores de planta, es decir, son activos fijos de la empresa. ¿Por qué? Porque estos profesores están ganando un sueldo todos los meses del año. Den clase o no den clase, tienen un salario fijo. Entonces son un costo fijo. Y obviamente, colegas que trabajan en la universidad pública no me van a mentir que en el tema, en los problemas de la pandemia, los problemas de los flujos que tiene la universidad, se la ha visto negras en algunos meses para cubrir los sueldos de los docentes. Obviamente la pandemia afectó a todos. O sea, la pandemia afectó a todos, pero más afectó a aquellas empresas que tenían muchos costos fijos, porque las ventas cayeron y las ventas cayeron
y obviamente los costos fijos no cayeron. Entonces, hay un tema, ¿no? Cuando todo está bien, los costos fijos no se sienten. O sea, cuando todo marcha bien, los costos fijos no se sienten. Le voy a dar un ejemplo. Aquí en nuestro medio existía una universidad, existe, ¿no? Sigue existiendo, donde, increíble, tenía docentes similar a administrativo en volumen. O sea, habían hartísimos administrativos. Los estudiantes tenían una psicopedagoga, tienen, o sea, un aparato administrativo muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no sentían los costos fijos porque todo iba bien, digamos, ¿no? O sea, los ingresos aumentaban año a año, habían más estudiantes, pero llegó la pandemia, señores, y los ingresos de esta universidad cayeron ¿en cuánto? Cayeron en aproximadamente 40%, casi 50% de los ingresos. Entonces, ahí, cuando ya los ingresos caen, ahí recién nosotros nos preocupamos, pucha, tengo muchos costos fijos, pero cuando las cosas van bien, medio que la gente no se preocupa de los costos fijos, pero cuando las cosas están mal, ahí recién nos preocupamos de los costos fijos. Entonces, eh, fue algo dramático porque se tuvo que despedir aproximadamente al 30% del personal, obviamente, y para despedir es con flujo, ¿no es cierto? Es con dinero, obviamente tuvo que apalancarse de alguna manera. Entonces, ¿cuál fue la lección para muchas empresas post pandemia? La lección fue que no tener muchos costos fijos, o sea, porque al caer los ingresos se dieron cuenta de qué tan elevados eran sus costos, ¿cierto? Entonces, esa fue una lección de las pandemias. Sin embargo, otras universidades que han hecho o que vienen haciendo, ¿no? Son reacias a tener profesores fijos. Es decir, ellos manejan mucho el término de consultor. Es decir, tengo esta materia, busco un profesor. No la tengo, no lo ocupo profesor. Entonces, fíjense que una manera de cómo reducir los costos fijos es cambiar costos fijos por costos variables. Es decir, mis costos que antes eran fijos se vuelven variables. Las empresas que han hecho han tercerizado servicios. Muchas empresas, por ejemplo, la seguridad no es propia, la limpieza no es propia, la tercerizan. ¿Y qué están haciendo desde el punto de vista financiero? Están migrando de costos fijos a costos variables. Entonces terminamos con esto. El concepto, fíjense ustedes, a mayor costo fijo, la empresa está más expuesta al riesgo operativo. Camino a reducir costos fijos o migrar costos fijos de costos fijos a hacerlo variable como lo hacen la mayoría de las universidades privadas de acá de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, trabajan mucho con el tema de los consultores. Ahora, siempre hay que tener cuidado de que la estrategia financiera, hay que tener cuidado de que la estrategia financiera no esté alineada a la estrategia genérica de la empresa, o sea, a la visión de la empresa. Me explico. Toda empresa busca sobrevivir en el tiempo, más que sobrevivir, busca un crecimiento sostenido en el tiempo, crecer en el tiempo. En el tema de la educación, el principal activo de que tiene una universidad son los profesores. Y yo pregunto a todos ustedes, si usted tiene un profesor, digamos, de que este mes lo contrata, el siguiente mes no lo contrata, pregunto, ¿está generando como empresa estabilidad laboral? ¿Será que la gente va a estar esperando que la empresa lo llame? ¿O lo que va a tener es fuga de activos? ¿Qué dicen ustedes? Lo segundo. Es correcto, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que las acciones financieras para minimizar riesgo operativo, sí, debo buscar eso, pero sin comprometer el largo plazo. Si hay algo que usted no puede terciarizar, es su cadena de valor. O sea, su cadena de valor es lo fundamental que tiene una empresa y tiene que cuidar, ¿no es cierto? Entonces, pregunto, ¿queda claro, señores, todo esto? Sí. Genial.
¿Se dieron cuenta que todas estas variables afectan al resultado operativo, señores? Sí. Perfecto. Sí, ingeniero. Una Perfecto. consulta, ingeniero. Adelante. Eh, en la parte que usted mencionaba de los consultores, o sea, volverlos más que todo como si fueran consultores, pero se sigue, creo que yo sepa, hay un cambio, ¿no? En cuanto al cumplimiento de la Ley General del Trabajo. Esa parte, ¿cómo la estarían tratando? No sé si nos podría un poquito hablar de esa parte, ingeniero. Gracias. Mire, yo le puedo hablar de prácticas de empresas, ¿no? No voy a decir nombres, pero a ver, porque por un tema de ética y esta casa grabada, y siempre hay que tener cuidado con las cosas que uno dice, ¿no? De las cosas buenas hay que hablar, pero de las cosas malas no tanto, ¿no? Siempre hay que, cuando ustedes ven una cosa buena, bueno, yo pienso así, ¿no? Respeto lo que ustedes piensen. Pero, por ejemplo, conozco empresas grandes, es una franquicia muy grande acá, que está en Bolivia. ¿Qué hacen ellos? Hacen contratos, por 3 meses, por 6 meses, o sea, tienen varias empresas, ¿no ve? Pero es la misma empresa, solamente con varios nombres, o sea, el trabajo lo hacen rotar, lo hacen descansar 2 días. En el campo de las universidades, lo contratan por 11 meses, ¿sí? Y al siguiente año descansan un mes, otra vez por 11 meses, y así conozco personas que están trabajando 11 años, digamos, bajo esa modalidad. Pero sin embargo, obviamente la ley dice otra cosa, ¿no? O sea, la ley dice que eso no tiene que ser recurrente. Si el tema de la consultoría, ¿cuál es la consultoría? Tiene que ser algo momentáneo, específico, ¿no ve? Pero si existe la frecuencia, ya no vendría a ser una consultoría, ¿no es cierto? Entonces, son cuestiones quizás que en nuestro país se sigue haciendo, ¿no? Y quizás muchas personas trabajan ya como consultor, pero en realidad no son consultores, ya son parte del giro del negocio. No es algo eventual, no es algo cotidiano, Kevin, ¿no? No es que exista el vacío, es que no se cumple, ¿no es cierto? La ley. Sí, ingeniero, muchas gracias. Lo que Genial. pasa es que a la falta de empleos fijos, la gente acepta, ¿no? Ese tipo de trabajos así eventuales. Es correcto, tal cual. Tal cual, tal cual. Al fin y al cabo todo termina siendo oferta y demanda, ¿no, señores? Cuando se ríe todo por oferta y demanda, las leyes quedan a un lado, ¿no es cierto? Y también, como no son trabajadores fijos, digamos, empleados, que yo sepa, también ya no se les daría, ¿no? Los diferentes beneficios sociales, etcétera, 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 ¿no? Esa parte también creo que es como una jugada, una estrategia, ¿no? Para evadir esa parte. Totalmente correcto, como también el tema de que, por ejemplo, ¿qué hacen muchas empresas? Muchas empresas en el tema de salarial, ¿qué es lo que hacen? Cuando usted se fija en la planilla laboral, aparece un sueldo fijo, ¿no es cierto? Aparece un fijo básico, digamos, usted gana 3.000 bolivianos como básico y aparece 4.000 como bono. O sea, el sueldo es, digamos, 3.000 más 4, 7.000 es mi sueldo, pero 3.000 es mi básico. Estos 4 lo coloco como bono. ¿Eso por qué hacen las empresas? Para que los incrementos salariales no les impacte tanto, ¿no es cierto? Son como Para usted, no dar tantas utilidades. perdón, Para no dar tantas utilidades también, ¿no? Porque al final, bueno, acá en Perú, ¿no? Las utilidades te dan en base a tu sueldo, ¿no? es correcto, es correcto. Al fin y al cabo, volvemos al principio, ¿no? Debo buscar acciones buscando maximizar la utilidad, pero de largo plazo más que de corto plazo, ¿no es cierto? Porque si Claro. uno maximiza el corto y nos olvidamos del largo, estamos comprometiendo el futuro de la empresa. Genial. Ahora, ahora, un concepto, antes de entrar, ya no se preocupen, ya vamos a terminar la teoría, vamos a entrar a la acción, ¿no? Pero siempre los aspectos conceptuales son importantes. O sea,
son importantes tener claros los conceptos, porque luego los conceptos los hacemos numeritos y luego se entiende más con numeritos. Y ya la idea pues que los conceptos más los numeritos ya uno los apropia del conocimiento y lo aplica a su realidad inmediata, ¿no? Ese es el proceso del conocimiento. Antes de entrar al mundo financiero propiamente, me interesaría recordar algunos conceptos importantísimos de economía y solamente le voy a dedicar una lámina a esto. Vamos a hablar de la elasticidad precio de la demanda. A ver, primero tendríamos que entender qué es la demanda. La cantidad que uno demanda de un bien, la cantidad que uno quiere comprar de un bien o servicio. La teoría económica nos dice que depende uno del precio del bien. O sea, la cantidad que yo demando va a depender del precio del bien. Es decir, que si el precio generalmente baja, uno compra más del bien. Entonces, un factor que determina cuánto compramos del bien es el precio del bien. Totalmente, es una variable que afecta el comportamiento del consumidor a la hora de tomar una decisión, la variable precio. Pero también está ¿qué? El ingreso. O sea, el ingreso también determina la conducta de compra de un consumidor. También depende de los gustos. O sea, ¿de qué más depende? También depende del precio de otros bienes que son relacionados. Y así pueden haber otras variables. Es decir, en otras palabras, lo que estamos viendo es estudiando el comportamiento del consumidor. O sea, ¿qué es la demanda? La demanda es la cantidad de bienes y servicios que las personas demandan, o sea, quieren comprar o compran. Y esta cantidad demandada está en función de varias variables. Depende del precio, del ingreso, los gustos, el precio de otros bienes. Pero sin embargo, en economía, a nosotros lo primero que nos enseñan es que la demanda la vamos a estudiar en función de la principal variable. Y la principal variable es el precio. O sea, ¿qué variable determina la cantidad de comprar? El precio. ¿Y qué hacemos con las otras? Ceteris paribus. Es decir, cuando nosotros estudiamos la demanda en función del precio, y ahí viene la famosa ley de la demanda. ¿Qué me dice la ley de la demanda? Que si el precio de un bien aumenta, la gente compra menos del bien. Eso me dice la ley de la demanda. De manera general, claro que sí que hay excepciones, ¿no es cierto? Hay excepciones con esta ley. Pero de manera general, cuando aumenta el precio, la gente compra menos de un bien. ¿Y por qué compra menos de un bien? Compra menos de un bien por dos efectos, ¿no? Uno que se llama el efecto, acá lo voy a escribir, el efecto sustitución. Sustitución. Es decir, cuando el precio de un bien sube, los agentes económicos, ¿qué hacen? Ok, como subió este bien, ¿qué hago? Lo sustituyo con otro. Ahí viene el efecto sustitución. O sea, cuando el precio de un bien aumenta, la gente busca cómo sustituir ese bien. Y eso obviamente pasa, por ejemplo, con la carne de res, la carne de pollo. Cuando sube la carne de res, la gente no come carne de res, sino compra más carne de pollo, ¿no es cierto? Ese es el famoso efecto sustitución. Pero también hay otro efecto que es el efecto ingreso. Es el efecto ingreso. Voy a acomodar mi cámara después. Es el efecto ingreso. ¿Qué nos dice el efecto ingreso? El efecto ingreso nos dice, ¿sabe qué? Como el precio, cuando el precio de los bienes suben, cuando los precios de los bienes suben y nuestro ingreso no cambia, ¿qué es lo que está pasando? Si los precios suben y mi ingreso no cambia, ahí vienen dos conceptos importantes, ¿no? El concepto de nominal y real, ¿no es cierto? Es decir, usted puede tener año a año más dinero, más papel en su billetera, pero año a año usted compra menos. Ejemplo, lo tenemos aquí de vecino compartido de Argentina, ¿no es cierto? Que cada vez ellos tienen más dinero en su bolsillo por los incrementos salariales, pero cada vez pueden comprar menos con ese dinero. Entonces, ese es el efecto ingreso. Es decir, cuando suben los precios, mi ingreso no sube, ¿qué está pasando? Mi ingreso real está bajando en realidad, porque con el mismo ingreso yo voy a comprar menos bienes y servicios. Entonces,
la ley de la demanda, o sea, la relación inversa que existe entre el precio y cantidad, se explica por dos efectos, uno que es el efecto de sustitución y otro que es el efecto de ingreso. Ahora bien, pregunto, ¿quedó claro hasta aquí, señores? Sí, Perfecto. Ahora bien, la pregunta que responde la elasticidad es la siguiente. La elasticidad es un coeficiente numérico que me dice, la pregunta que responde la elasticidad es la siguiente. Mire, escuchen lo que dice. ¿Verdad? ¿Cuán sensible es el consumidor cuando cambia el precio? Entonces, por definición, la elasticidad que me dice, ¿cuán sensible es el consumidor? O sea, ¿cuán sensible es la demanda cuando cambia el precio? Entonces, la elasticidad es una métrica de sensibilidad. Entonces, si la elasticidad, si este numerito es grande, si este numerito es grande, quiere decir que el consumidor le afecta mucho el precio. La elasticidad en el mundo económico, en el mundo de la economía, la elasticidad se le expresa siempre en valores absolutos. La elasticidad se le expresa en valores absolutos. Y dice, cuando esa elasticidad es mayor a 1, tiene una interpretación. Y si ese numerito es menor a 1, también tiene otra interpretación. O sea, tenemos dos interpretaciones. Cuando es mayor a 1 y cuando es menor a 1. Entonces, cuando es mayor a 1, digamos, 2, 4, se dice que la demanda es elástica. La demanda es elástica. Y cuando es menor a 1, se dice que la demanda es inelástica. Inelástica. Me explico. Cuando la demanda es elástica, quiere decir que al consumidor le importa mucho el precio. ¿Qué quiere decir le importa mucho el precio? Un pequeño cambio en el precio tiene un impacto mayúsculo en el consumidor. Ejemplo, como le decía antes, en el tema de la carne de res. Si sube mucho la carne de res, la gente no compra carne de res y compra carne de pollo. Entonces, aquellos sectores donde existen muchos sustitutos, la elasticidad de la demanda es grande. ¿Por qué? Porque el consumidor es sensible al precio porque puede sustituir A por B. Sin embargo, en aquellas industrias donde existen pocos sustitutos, por ejemplo, el tema de la sal. Por ejemplo, si el precio de la sal se triplica, pregunto, ¿nosotros ya no consumimos sal? ¿Qué dicen ustedes? Podemos Seremos, rebajar, siempre vamos a tener que usar, ¿no? correcto, o sea, somos, definitivamente, somos insensibles a la variación en el precio, ¿no? De la sal, porque la sal quizás cobremos un poquito menos, digamos, en nuestro almacenamiento, ¿no? Pero sí es un bien que consumimos generalmente. Entonces, la elasticidad, ¿qué es la elasticidad, señores? La elasticidad es un coeficiente numérico, que me indica cuán sensible es una variable ante cambio en otra variable. Si ese numerito es más grande, quiere decir que la variable y es muy sensible a cambio en la variable x. Entonces, de manera general, podemos decir que la elasticidad mide cuán sensible es y ante un cambio en x. Cuán sensible es y ante un cambio en x. ¿Estamos, señores, hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien, gracias. Una vez pasado un poquito por un tema de
economía. Ahora vamos a ir a aspectos matemáticos, donde vamos a ver el grado de apalancamiento operativo. Miren, ¿se parece a la fórmula de las elasticidades? ¿O no? Sí, Definitivamente, ¿no? Miren, vean que no coloqué ningún concepto. ¿Por qué? Porque el concepto es intuitivo, ¿no? Entonces, el grado de apalancamiento operativo, vamos por parte. A ver, grado, apalancamiento operativo. Si una empresa tiene costos fijos, tiene apalancamiento operativo. Si una empresa tiene costos fijos, tiene apalancamiento operativo. Pregunto, ¿todas las empresas tienen costos fijos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Desde luego que sí, ¿no es cierto? Entonces ya partimos del supuesto que tienen costos fijos. Ahora lo que vamos a ver es el grado. O sea, un numerito que me va a decir cuánto es el grado de apalancamiento que tiene tu empresa. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo? No va a dar un número que nos va a decir el grado. ¿Cuál es tu grado de apalancamiento operativo? Pero ¿qué nos muestra el apalancamiento operativo? Nos muestra cuán sensible es el resultado operativo. O sea, cuán sensible es el resultado operativo. ¿Cuán sensible es el resultado operativo cuando cambian las ventas? ¿Cuán sensible es mi resultado operativo cuando cambian las ventas? Por ejemplo, si nosotros tenemos un grado de apalancamiento operativo de 4, ¿qué significa ese numerito? Significa, recuerden, si tenemos 4, se sobreentiende que debajo de 4 está la unidad. ¿Qué significa esto? Que si las ventas aumentan en 1%, si las ventas aumentan en 1%, mi resultado operativo aumenta en 4%. Pregunto, ¿eso es bueno o malo para la rentabilidad? Bueno, Claro, para rentabilidad. Bueno, ahora bien, si tenemos nosotros un grado de apalancamiento operativo de 8 y debajo tenemos 1, si las ventas aumentan 1%, ¿cuánto aumenta mi resultado operativo? 8%. ¿Bueno o malo para la rentabilidad? Es decir, si vendo 1% más, mi resultado operativo va a aumentar en 8%. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno. Bueno, totalmente correcto. Es bueno para la rentabilidad. Pero ahora quiero que lo miren al revés. ¿Qué pasaría si mi ventas caen 1% aquí? ¿En cuánto va a caer mi resultado operativo? En este escenario. en 4, Y en este escenario, si mi venta cae en 1, ¿en cuánto cae mi resultado operativo? en 8. En 8. Genial. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que mientras mi grado de apalancamiento sea mayor, la empresa va a estar más expuesta al riesgo operativo. O sea, mientras mi grado de apalancamiento operativo sea más grande, mi empresa va a estar más expuesta al riesgo operativo. Entonces, volvemos al principio en que mientras mi empresa esté más expuesta al riesgo, mientras mi grado sea mayor, la empresa va a estar más expuesta al riesgo operativo. ¿Estamos, señora, hasta ahí? sí, Bien. Ahora, una consulta para ahí, antes de continuar, es en relación a lo que es el apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento operativo, tal vez la diferencia entre ambos o es lo mismo. genial, genial. Apalancamiento es la utilización
de los costos fijos. Apalancarse en los costos. Apalancamiento operativo es apoyarse en los gastos operativos. Ese es el apalancamiento. Ahora, el grado es una medida que me dice cuánto es. Otro ejemplo es como la temperatura que uno tiene, ¿sí? La temperatura que es el grado que tenemos nosotros de caliente en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo medimos eso? A través de un termómetro, ¿no es cierto? Y el termómetro nos va a decir de grados, o sea, cuánto es tu temperatura, ¿no es cierto? Todas las empresas tienen costos fijos. Entonces, si tiene costos fijos, tiene apalancamiento operativo. La pregunta es, ¿en qué grado? Tengo la empresa A, ¿cuánto es el grado de A? ¿Cuánto es el grado de B? Entonces, es una métrica financiera que me va a indicar cuán expuesta está la empresa al riesgo operativo. ¿Respondí su pregunta, Sergio? Sí, gracias. Bien. Ahora, sabemos que en finanzas, ¿qué buscamos? Obviamente maximizar rentabilidad y minimizar el riesgo, pero al final del día no se puede hacer ambas cosas a la vez. No se puede maximizar y minimizar. Tengo que elegir algo que hacer. Generalmente nosotros, si nos enfocamos en maximizar la rentabilidad, nos descuidamos de los riesgos. Si uno se dedica a maximizar la rentabilidad, se olvida de los riesgos. Se olvida de los riesgos operativos, los riesgos financieros, ¿sí? Nos olvidamos de los riesgos. Entonces, debo buscar adelante, serio. Una consulta. Omar. O sea, quiere decir que con el grado, a mayor grado operativo, ¿eso significa que mis costos son menores? Eso es lo que Correcto. se puede decir. O sea, los costos son menores. Bien. A ver, una de las variables que afecta a grado de apalancamiento operativo son los costos fijos. Si una empresa tiene más costos fijos, vamos por parte. Una empresa para operar requiere una estructura de costos. La estructura de costos se divide en dos partes, costos variables y costos fijos. Si dentro de la estructura de costo de una empresa, gran parte es fija, mientras si estoy comparando dos empresas A y B del mismo sector, solamente que una empresa ocupa más intensivamente personas, costos variables, y la otra maquinarias, y piensa que son maquinarias alquiladas. Entonces, aquella empresa que tenga más costos fijos va a tener más grado de apalancamiento operativo y en consecuencia va a tener más riesgo operativo. ¿Se entiende, Omar? Ya, sí, ya está claro. Bien. Ahora, una forma de, repito, todo lo que estamos viendo ahorita con conceptos lo vamos a ver con números. Todo esto se cuantifica, se analiza con casitos y para eso vamos a hacer números, pero siempre considero que mis clases tienen que ser prácticas, o sea, la finanza es práctica, pero si no tenemos claros los conceptos, la práctica queda solamente en hacer sumas, restas y multiplicación y no sabemos por qué las hacemos. Bien. Ahora, la pregunta mágica es, ¿de qué depende el grado? Mire, acá le he colocado una fórmula. El grado de apalancamiento operativo se lo puede calcular de la siguiente manera. Cantidad vendida menos cantidad de equilibrio. Es decir, que el grado de apalancamiento operativo, ¿de qué depende? Depende de lo que usted vende y depende de la cantidad de equilibrio. Entonces, si nuestra función como gerente de finanzas, analistas financieros, nuestra función de nosotros es cuidar los recursos del dueño, cuidar los recursos de la empresa. Entonces nosotros siempre estamos buscando minimizar los riesgos. Uno de esos son los riesgos operativos. ¿Cómo se minimiza el riesgo operativo? Desde el punto de vista comercial, vendiendo más. Es decir,
mientras nosotros nos alejemos del equilibrio, si el equilibrio está aquí y estamos cerquita del equilibrio, mucho riesgo operativo. Si usted se aleja del equilibrio, está minimizando el riesgo operativo. O sea, una forma de minimizar el riesgo operativo es aumentar las ventas. El otro camino, ¿cuál es? El otro camino es reducir la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿cómo reduzco mi riesgo operativo? Aléjese del equilibrio, es decir, venda más. Eso es comercial, esto no es una área comercial. Pero una variable financiera, o sea, la pega nuestra como financiero, como analista financiero, nuestra pega es bajar la cantidad de equilibrio. Y recuerden lo que explicamos antes, para bajar la cantidad de equilibrio, ¿qué debo hacer? Bajar mis costos fijos, bajar mis costos variables y aumentar en lo posible el precio de venta. Eso es lo matemático. Entonces, ¿cuál es la receta para reducir el riesgo operativo? Se resume en estas dos variables. Depende de esas dos variables, de las ventas y de la cantidad de equilibrio. ¿Se entendió, señor, el concepto de grado de apalancamiento operativo? ¿Nos queda claro? Sí, ingeniero, perdón, pero dos preguntitas, ingeniero. Adelante, Kevin. Es, a partir de la primera fórmula que aún está ahorita en la diapositiva, ¿se puede llegar a la segunda que usted ha mostrado en función de QB y QE? Claro, en realidad todo es matemática, ¿no es cierto? Sí. Todo es matemática. Esto es la definición, ¿sí? Esta es la definición de elasticidad. Esta es la fórmula matemática. La fórmula matemática del Gauss, o sea, la fórmula matemática, la que aparece en la literatura. Si ustedes agarran la literatura y leen cualquier literatura, esta es la fórmula matemática que aparece. Cantidad vendida, precio de venta, menos costo variable unitario, sobre cantidad vendida, precio de venta, menos costo variable unitario. Esta es la fórmula que aparece en la literatura. ¿Sí? Costo fijo. Esta es la fórmula que aparece. Y esta fórmula obviamente se deriva de la parte matemática de la anterior. Y de esta de aquí se deriva la que les acabo de mostrar yo. ¿Sí? De esta fórmula llegamos a esta fórmula de acá mediante, obviamente, operaciones matemáticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también existen otras, de esta fórmula también de aquí, podemos llegar a otras fórmulas, como por ejemplo, esto de arriba que se llama utilidad bruta, esto de abajo que se llama resultado operativo, ¿no es cierto? Entonces, también podemos llegar de una fórmula a otra, pero no se preocupe, eso lo vamos a ver en instante nada más. ¿Sí? Ok, ingeniero, una consulta más. Adelante. Gracias. En lo que mostró hace un momento, no sé si entendí bien una parte, dijo que mientras mayor, por ejemplo, mientras más grande es el GAO, por ejemplo, que salga un resultado de 8, ¿verdad? Eso le conviene a la empresa en cuanto a rentabilidad, ¿verdad? Pero en el caso contrario, si en vez de aumentarle le rebajamos 8, estaríamos entrando en un riesgo operativo alto, ¿verdad? Es más o menos lo que he entendido, pero entonces, mientras más grande sea el número, a la vez nos conviene, pero a la vez no nos conviene. Entonces, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo se trataría? No sé si entendí bien, ingeniero. Lo entiendo perfectamente su pregunta. Le daré un ejemplo, ¿no? Le daré un ejemplo, cómo funciona esto, ¿no? A ver, una universidad de nuestro medio, ¿sí? No voy a mencionar el nombre, pero es una universidad muy prestigiosa y conocida. En un principio, acá en Santa Cruz de la Sierra no había muchas universidades. Estaba esta privada, que era muy conocida, había unas 2 privadas y la universidad pública. Pero en esa época, la universidad pública pasaba por problemas. Nosotros, quizás en mi época no tanto, ¿no? Pero en otras épocas, la época de mi hermano más o menos paraba 50% en el aula y 50% en las calles.
peleando presupuesto para la U, ese era nuestro lema, presupuesto para la U. Y seguramente si alguno de ustedes también estudió en la universidad pública, no me van a mentir. Entonces teníamos problemas financieros, salíamos todos a buscar presupuesto. Entonces, obviamente muchas personas notaban eso y ¿qué hacían? Hacían un esfuerzo y metían a sus hijos a esta universidad privada. Entonces, esta universidad privada tenía la particularidad de que pagaba bien a sus profesores y pagaba lo mismo o igual que la universidad pública. La universidad pública, una de las características que tiene es que paga bien a sus docentes y da estabilidad laboral. Entonces, esta universidad tenía entonces muchos costos fijos, porque todo su personal era fijo. Entonces, pero, ¿qué pasaba? Un docente catedrático, antes que tenía un aula con 15 estudiantes. Ahora ese mismo docente, por el mismo sueldo, tenía 30 estudiantes en el aula. Entonces, ¿qué está pasando? Con los mismos costos fijos, yo estoy generando más rentabilidad. ¿Se entiende el mensaje hasta ahí? No se conectó. Ya la llamamos a Claudia, ya la conocemos a Cleva Alejandra. Bien, ¿se entendió el ejemplo, señores? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, ahí, pero no sé si, no sé, tengo una percepción básicamente de lo que infiere un apalancamiento operativo. Lo voy a tratar de poner con un ejemplo para que se entienda mi idea, ¿ya? Adelante. Por ejemplo, yo tengo una empresa, digamos, de textiles, ¿cierto? Entonces, si yo entiendo que por lo menos el apalancamiento operativo hace más, o sea, hace también referencia a una estrategia de convertibilidad de los gastos variables en costos fijos. Eso lo explico cómo. Por ejemplo, antes, digamos, como usted dice, yo terciarizaba, digamos, el servicio de contratar una máquina que no se me ha ido con el tema de los textiles, pero no era mí. Entonces, eso era como un costo variable porque en relación de lo que producía, digamos, pagaba el alquiler de la máquina. Digamos, pero ahora con un apalancamiento operativo, no sé, me hago un préstamo del banco y ahora, no sé, ahora es mi máquina. Entonces, como es mi máquina, estoy convirtiendo ese costo variable ya en un costo fijo. Dentro de, como usted decía, dentro de mi utilidad operativa, o sea, lo voy a llevar como gastos administrativos ya en sí, ¿no? Porque, o sea, ese ya es mi máquina. Entonces, yo por lo menos eso entiendo también como apalancamiento operativo, porque estoy produciendo más, pero estoy convirtiendo un gasto que antes tenía como variable en uno fijo. Entonces, como estoy llevándolo a un gasto fijo y mi costo variable se está reduciendo, por ende, o sea, estoy teniendo mayor resultado operativo. Excelente ejemplo, excelente. Y eso, y eso va a estar bien mientras que las ventas aumenten, ¿no es cierto? Porque las ventas van a aumentar y ya usted no va a necesitar alquilar más horas porque ya tiene su capacidad, ¿no es cierto? Sus costos fijos se van a mantener fijos durante cierta escala de producción. Entonces, es correcto su ejemplo de usted, Sergio. Y cierro con el ejemplo de la universidad esta que le estoy mencionando. Entonces, los costos fijos, ¿por qué contribuyen de manera favorable a la rentabilidad, pero cuando las cosas van bien? Es decir, vendo más ingresos y mis costos se mantienen constantes. Pero ¿qué pasó con esta universidad? Tenía mucho grado de apalancamiento operativo, pero de un rato a otro, un periodo de 8 años, aparecieron como 8 universidades privadas, cobrando la mitad de esta universidad, la mitad o la cuarta parte de esta mitad. ¿Qué pasó? Como los seres humanos somos racionales, disminuyó su alumnado de esta universidad bastante. Pero no bajaron los costos fijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenían mucho apalancamiento operativo, era favorable para la rentabilidad cuando las cosas van bien. O sea, cuando las cosas van bien quiere decir cuando vende usted más. Pero el problema radica, el riesgo operativo está cuando usted baja sus ventas. Porque cuando usted baja sus ventas, sus costos fijos, como su nombre lo indica, son fijos. No los puedo reducir de manera arbitraria, sí los costos variables. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Ok, ingeniero, entonces me convendría que salga un número grande, el GAU,
siempre y cuando tenga muchas ventas, pero si no, no me convendría. Ese sería más o menos la conclusión. No tanto así. La conclusión sería que mientras mayor sea mi grado de apalancamiento operativo, mi empresa está más expuesta al riesgo operativo. Es decir, ante una caída en las ventas, me afectaría mucho mi rentabilidad. O sea, mientras más elevado sea este número, más expuesta está mi empresa al riesgo operativo. Entonces, ¿qué debo hacer? Bajar el número. O sea, mi meta es bajar el número y mantenerlo estable en el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago para bajarlo? La respuesta es, del lado comercial, vender más. Del lado financiero, bajar mi cantidad de equilibrio. Es decir, mientras las ventas se alejen de la cantidad de equilibrio, mi riesgo operativo va a bajar. Porque recuerden ustedes, riesgo operativo es la probabilidad de no vender lo suficiente para cubrir mis costos fijos. Si, por ejemplo, si su cantidad de equilibrio, si usted actualmente está cerquita a su cantidad de equilibrio, vamos a hacer un ejemplo así dramático. Yo estoy cerca de mi cantidad de equilibrio y tengo pocos clientes. Es decir, tengo cerca de mi cantidad de equilibrio y tengo pocos clientes. Con basta que pierda un cliente, ya estaría por debajo del equilibrio y estaría en pérdidas operativas. Pero si usted está operando actualmente como empresa muy lejos del equilibrio, por ejemplo, cuando hablo de lejos, me refiero, usted actualmente tiene una cantidad de equilibrio de 10. Ese es su equilibrio. Pero actualmente usted está vendiendo 40. Actualmente usted está vendiendo 40. Pregunto, si actualmente usted vende 40 y su equilibrio es 10, pregunto, ¿cómo estará mi riesgo operativo? ¿Cómo estará mi GAO? Calculemos el GAO, a ver, de curiosidad. Calculen el GAO. Ayúdenme con calculadora, por favor, que ustedes están en su casa, si alguien me puede ayudar. A ver, actualmente vendo 40. 40 va arriba, abajo va 40 menos 10. ¿Cuánto sería mi GAO, señores, en ese caso? Sería 40 sobre 30, ¿no, señores? $1.33. 1.33. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si su cantidad de equilibrio de usted sigue siendo 10? Pero usted, su empresa, actualmente su empresa de usted vende 11. ¿Cómo sería el GAO? Sería 11 sobre 11 menos 10, ¿no, señores? Vean la fórmula. Cantidad vendida sobre cantidad vendida menos cantidad de equilibrio. ¿Cuánto da mi GAO aquí? ¿Me ayudan con los cálculos? Por acá da 11, ¿no? Está fácil. 11. 11. ¿Dónde hay más GAO? Situación A, situación B. ¿Dónde ustedes visualizan más GAO? Señores. En A, En A, ¿no? En A. Ok. ¿Dónde visualizan más riesgo operativo? ¿En A o en B? Ah, En A. Definitivamente en A existe más riesgo operativo porque fíjese, está operando usted cerca del equilibrio. Es decir, si usted pierde un cliente, si sus costos suben un poquito, si su precio por la competencia lo baja un poquito, es decir, si usted está operando cerca del equilibrio, ¿qué quiere decir esto? Que su grado de apalancamiento operativo es elevado. Y si su grado de apalancamiento es elevado, su riesgo operativo es elevado.
Entonces nosotros los financieros, ¿qué buscamos? Buscamos minimizar el gasto, aproximarlo a 1, lo cual no quiere decir que la empresa no sea rentable, para nada. Lo que quiere decir que estoy minimizando riesgos. Porque recuerde usted, si me alejo del equilibrio, estoy bajando mi gasto, y si bajo mi cantidad de equilibrio, también estoy bajando mi gasto. Entonces, como regla general, nosotros los financieros buscamos minimizar riesgo. Uno de sus riesgos es el riesgo operativo. Entonces, nosotros primero debemos medir el gasto de la empresa. Paso número 1, medirlo. Y paso número 2, 1, bajarlo. Y si no puedo bajarlo, por lo menos estabilizarlo en el tiempo. ¿Se entendió, señores, ahora? Sí. Perfecto. Vámonos a la acción. A ver. A ver. Planteo la siguiente alternativa. La siguiente alternativa. ¿Sí? Son casi las 9:30. Ya, les paso la grabación de la teoría. La teoría, el día de hoy. Más tarde les paso la grabación. Por 2 razones. Es que, si se dan cuenta, estoy editando la clase de la universidad porque terminé mi clase y no me dio tiempo de ir a mi casa. Y ya parece que me están votando, ¿no? Ese es uno de los motivos. Y el otro motivo, yo puedo pedir quedarme, no hay problema, pero el otro motivo es que no nos va a dar tiempo para terminar el caso y vamos a quedar a medias. Tengo 3 casos preparados para esta parte práctica. ¿Sí? ¿Les parece si repasan la teoría que vimos el día de hoy, complementan con la literatura que está en la plataforma, y ya la siguiente clase o iniciamos más media hora antes o terminamos media hora después? Ustedes me dicen qué prefieren. ¿Iniciar media hora antes o ¿Qué día es la clase? Disculpe. el miércoles? ¿No habría una opción tal vez del domingo? Lo que pasa es que ya tenemos algo contractual, pues, ¿no? O sea, ya tenemos, cuando se inscribieron ustedes habían fechas específicas y obviamente debemos cumplir eso, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Yo no tenía ningún problema. Es decir, la siguiente clase es el día miércoles. Yo decía que esta media hora que nos falta, que la pasemos para el final del miércoles, es decir, hasta las 10:30 pasar clase, o la adelantemos, comenzar a las 7. Pero esa clase solamente va a ser netamente práctica, es decir, la aplicación de la teoría a casos específicos. Depende Después de sería. usted. Ok, me imagino que todos no tienen problema de iniciar a las 7 o tienen problemas laborales. No, está bien. Perfecto, genial. Entonces el miércoles comenzamos a las 7, sería espectacular. Entonces le voy a pasar los otros 2 casos que tenía preparado para que lo tengan abierto para si alguno desea acompañarme con los cálculos. Señores, ¿fue productiva la clase de hoy para todos ustedes? Sí, Sí. ingeniero, muchas gracias. Gracias. Perfecto, genial. Entonces, repasen la teoría y van a ver que todo lo que hemos hablado en teoría lo vamos a ver de manera numérica, y de seguro que si existió una confusión, con numeritos lo vamos a disipar. Un abrazo a todos, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Hasta igualmente. miércoles. Hasta luego a todos. Luego.